El arancel. Modelo millennial de enseñanza para nuevos y mejores abogados. Plataforma EJA. Enlace jurídico académico. Asesora, doctora Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz. Régimen jurídico de comercio exterior. UNAM. Facultad de Derecho. Integrantes: Becerril García José Manuel y Montemayor Hernández Jorge Eduardo. Para saber más sobre el arancel, debemos conocer su historia en México. Se tiene conocimiento de la existencia del arancel en México desde la época prehispánica, cuando los pueblos mesoamericanos realizaban su actividad comercial a través del trueque, los sistemas de valor y medidas que se empleaban para el intercambio de mercancías. En la época de la colonia y el virreinato, se comenzó con la conquista de territorios y la creación de nuevas colonias, en las cuales se empezaron a expedir cédulas reales que certificaban el monopolio mercantil. Posteriormente se introdujeron nuevos impuestos y gravámenes, como el derecho de almojarifazgo, que es un impuesto a la importación y se observa una entrada y salida de mercancías de manera legal. En el siglo XIX se expidió el primer documento legal del México independiente, el Arancel General Interno para los gobiernos de las aduanas marítimas en el comercio libres del imperio, donde se habilitaron los puertos para actividad comercial y se sentaron las bases de operación del arancel, donde existió una clasificación de mercancías, géneros, mercancías de importación prohibidas y de libre gravámenes. En el siglo XX, en el año de 1951, se publicó el Código Aduanero, que fue reemplazado por la Ley Aduanera, publicada en diciembre de 1981. El 15 de diciembre de 1995 se publicó la nueva Ley Aduanera en el sexenio del presidente de los Estados Unidos mexicanos Ernesto Zedillo Ponce de León y que es texto vigente. Su última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre del 2020. El concepto de arancel. La Ley de Comercio Exterior nos brinda una definición. Son cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación. También, el artículo 51 de la Ley Aduanera indica que los impuestos al comercio exterior que se causarán son el general de importación o IGI y el general de exportación o IGE, los cuales corresponden a la fracción arancelaria con la que se clasifica la mercancía, de acuerdo con la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación o Exportación, el TIGIE, la cual tiene 12.888 fracciones arancelarias. Desde un punto de vista jurídico o legal, se define el arancel como el derecho de aduana que grava las mercancías importadas por un país y constituye instrumento por excelencia del proteccionismo, favoreciendo a los productores nacionales. Desde el punto de vista contable, los aranceles son un impuesto que se aplica a todas aquellas mercancías que un país importa del extranjero y también aplica a las exportaciones, pero es menos común. Los aranceles ayudan a proteger los bienes nacionales y la economía de un país, además de ser fuente de ingresos. La naturaleza jurídica del arancel. El concepto de arancel en su misma esencia nos remite a entenderla como una barrera comercial o como una carga tributaria que se aplica a la exportación e importación de mercancías para su acceso al país determinado. Si bien la Organización Mundial de Comercio no prohíbe la utilización de aranceles, se establecen lineamientos para evitar que se conviertan en obstáculos para el comercio. Ahí la importancia de la ronda de negociaciones desde la transición del GATT a la OMC por seguir con los esfuerzos de liberación de comercio mediante la reducción de los mismos aranceles. En los elementos del arancel tenemos al sujeto activo, que es el Estado que impone la obligación tributaria aduanera y exige el cumplimiento de la misma percibiendo la contribución. El sujeto pasivo es la persona física o moral de carácter privado que jurídicamente debe pagar el crédito tributario por haberse colocado dentro de los supuestos de la norma aduanera. El objeto es la entrada o importación y salida, exportación de mercancías del territorio aduanero. Se requiere que éstas sean destinadas a algunos de los regímenes aduaneros que establezca la ley. El hecho imponible es el acto de introducir mercancías o la extracción de las mismas al o del país o su reexpedición de la región o franja fronteriza al resto del país, de acuerdo al régimen aduanero a que se ajuste la mercancía. La base gravable es la cantidad sobre la que se determinan los impuestos al comercio exterior. En el impuesto de importación será el valor en aduana de las mercancías, valor de transacción, o el que la ley estime. En el impuesto de exportación, el valor comercial de las mercancías en el lugar de venta. Tasa o cuota es la cantidad que debe cubrirse de acuerdo al porcentaje del valor de la mercancía conforme a la clasificación arancelaria que le corresponde dentro de la Ley del Impuesto General de Importación y de Exportación. Tipo de arancel. Arancel ad valorem. Es un porcentaje que se paga por una mercancía sujeta a importación o exportación de acuerdo al valor en aduana. Por lo tanto, lo primero es determinar el valor en aduana de la mercancía, el cual, en términos generales, se construye tomando como base el valor factura, más los incrementables que son el flete, seguro, envase, embalaje, maniobras de carga y descarga, entre otros. Dentro de la Organización Mundial de Comercio existe el Acuerdo sobre Valoración Aduanera, arancel específico.
Es el derecho de aduana y no tiene relación alguna con el valor de la mercancía importada, sino con su volumen o peso. Se le impone un valor determinado por una unidad de cantidad determinada. Se suele cometer el error de confundir el arancel específico con aquel que se impone sobre determinados bienes, como autos o equipo electrónico. Sin embargo, en esos casos no se trataría de un arancel, sino de un impuesto al comercio. Los aranceles mixtos. Los aranceles mixtos también son conocidos como compuestos. Son las tarifas arancelarias impuestas por el derecho aduanero que combinan el método ad valorem con el específico. En las importaciones es aplicando con el objetivo de regular las cantidades. Consiste en un arancel ad valorem en el que se establece un mínimo y un máximo, aunque también puede ser un arancel determinado y que se aplica en el momento en el que el ad valorem no llegue a algún valor mínimo o cuando rebase una cantidad máxima. Modalidades de aranceles. Arancel cupo. Dentro de nuestra legislación nacional se entiende por arancel cupo cuando las mercancías sujetas a exportación o importación dentro de un contingente o cuota, número o valor, estarán exentas del pago del arancel o al pago de un arancel reducido. En consecuencia, los importadores o exportadores de una mercancía determinada tendrán que participar en una licitación pública previa convocatoria para presentar propuestas para que se les sea asignado porcentaje del cupo previamente determinado por la Secretaría de Economía, quien aplicará los criterios para fundar y motivar la asignación de un cupo que cubra la insuficiencia en la producción nacional sin que produzca un daño irreversible a la economía dentro de ese sector, que se pretende regular mediante cuotas o contingentes. El cupo tiene como objetivo acotar o limitar el acceso de un producto o mercado a través de una cierta cantidad o valor. Arancel estacional. El arancel estacional se da cuando se establece niveles arancelarios distintos para diferentes periodos del año, acorde a la Ley de Comercio Exterior. Efectos y objetivos de los aranceles. Efecto fiscal. Los aranceles generan un incremento de la recaudación del Estado. Entre más necesario sea un producto, mayor es la recaudación fiscal. Precio de los productos. Para el consumidor, los aranceles representan un incremento en el precio del producto. Protección. Las empresas nacionales no están tan expuestas a la competencia extranjera debido a los aranceles. Sin embargo, esa misma protección evita la competencia y mejorar el producto. Balanza comercial. Se da una disminución de los productos importados, logrando un equilibrio entre importaciones y exportaciones. Los aranceles pueden tener distintos objetivos políticos, sociales, económicos y hasta ecológicos. Motivo sociocultural. Cuando está técnicamente, se intenta proteger a un sector en particular. Motivo ecológico. Para evitar la entrada de bienes que pueden dañar la calidad ambiental del país. Motivo político-económico. Por ejemplo, la protección de un sector en recordatorio o estrategias para evitar prácticas desleales al comercio internacional. Ley de Comercio Exterior. En los artículos 12, 13 y 14 del capítulo primero, Aranceles, del título cuarto, Aranceles y medidas de regulación y restricción arancelarias del comercio exterior, de la Ley de Comercio Exterior, menciona con precisión y de manera específica los tipos y modalidades de aranceles. También se encuentra regulado en el artículo 51 de la Ley Aduanera. Muchas gracias por su atención. Nos veremos pronto.